Muy buenas chicos, el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo de optimización de expansión del grafo. Las aplicaciones de este. Se utiliza para la resolución de expansión mínima, válgase la redundancia. La suma del peso de los puntos en el grafo debe ser la mínima posible. Eso quiere decir que lleva a la optimización. Una aplicación muy posible de este puede ser que las estaciones sean y que hayan vías de trenes entre cada estación, o que pueda ser una estación eléctrica y que haya instalaciones eléctricas en lo que podrían ser las aristas, o si es una red de comunicación entre las estaciones debería haber cables de fibra óptica o cable UTP en su defecto. Las condiciones para aplicar este algoritmo del grafo debe ser conexo, quiere decir que se puede llegar a cualquier vértice desde cualquier parte del grafo, que el grafo no debe ser no dirigido, que cualquier vértice puede ser adyacente de otro. Y tercero, que el grafo debe ser ponderado, o sea que en las aristas debe haber una ponderación que puede representar en su caso la longitud del camino o el peso del mismo. Los pasos a seguir en el algoritmo. El algoritmo comienza seleccionando la arista que tenga la menor longitud y en cada iteración se agrega la siguiente arista que tenga menor peso o la menor longitud, como lo quieran ver, desde el conjunto de aristas posibles, o sea, del conjunto de aristas que no se hayan seleccionado ya. Y cuarto, que el algoritmo termina cuando todos los vértices están conectados, que sea el número de aristas igual al número total. Hola, mi nombre es Kevin Castillo y yo voy a proseguir con el algoritmo de Kruskal. Pasamos a ver un ejemplo para poder entender de una mejor manera el algoritmo de Kruskal. Si tenemos un grafo el cual contiene 9 vértices y 14 aristas y que a su vez cumple las condiciones anteriormente vistas, pasamos a realizar el ordenamiento de cada una de sus aristas, en donde en la tabla de la derecha podemos observar cada una de sus relaciones y su respectivo peso, el cual se encuentra organizado de menor a mayor tamaño. Pasamos a evaluar entonces cada una de sus relaciones. Vemos que de 8 a 7 puede existir la conexión porque no se cumple ningún tipo de ciclo. Entonces realizamos dicha conexión. Luego de 3 a 9, que sería la siguiente relación respecto al ordenamiento de sus aristas, vemos que sí se cumplen las condiciones, es decir, no hay ningún tipo de ciclo y correspondería el peso 2. Como vemos que el peso 2 se repite de 7 a 6 y también se cumplen sus condiciones, que no requiera ningún tipo de ciclo o que no exista ningún tipo de ciclo, entonces puede existir. De igual manera con las siguientes relaciones que se cumplen las condiciones. En la relación de 9 a 7, si nos damos cuenta, vemos que si hacemos la conexión se generaría un ciclo, es decir, esta relación no puede existir, entonces no la saltaríamos. Pasaríamos entonces a la relación de 3 a 4, la cual sí podría existir, y así con las siguientes relaciones. Y finalmente tendríamos un grafo o el árbol de expansión que queremos lograr, el cual sabemos que ya está finalizado debido a la función que mencionamos al comienzo, la cual dice que el número de aristas debe ser igual a n-1, donde n-1 es el número de vértices, donde podemos ver en el grafo que tenemos 9 vértices y 8 aristas. ¿Dónde hemos aplicado el algoritmo de Kruskal? Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que se quiere distribuir gas en todo un barrio y se necesita utilizar la menor cantidad de tubería, es decir, recorrer la menor distancia, pero llegando a todas las casas del barrio. Si suponemos que nuestro grafo es el barrio y que cada uno de los vértices son las casas, las aristas vendrían siendo entonces la tubería. Es decir, al evitar generar ciclos, como lo hace el algoritmo de Kruskal, estaríamos evitando implementar tubería innecesaria, que es básicamente lo que el algoritmo haría aplicado al ejemplo que hemos visto, permitiéndole a la empresa reducir costos, ya que no estarían generando tubería innecesaria. Bien, por último queda pues, mostrar el método aplicado a un proyecto que hemos desarrollado en la materia de programación 3
la cual consiste en generar grafos, y la idea es pues realizar el mismo ejemplo que hicimos en las diapositivas, generarlo a nivel de programación, específicamente en lenguaje PHP, que es lo que estamos viendo en pantalla. Este sería el método de Kruskal, el cual contiene unos métodos necesarios para poder desarrollarlo, lo cual explicaré rápidamente. Pues el mayor peso es muy fácil, realmente lo que hace es saber el peso, la arista con mayor peso. El método find, el método setComponent y el método makeSet son métodos que son necesarios para poder saber si existe ciclo al realizar la conexión, así como veíamos en el desarrollo del ejemplo acá en las diapositivas. Cuando íbamos a realizar la conexión, pues la idea era preguntar si se generaba un ciclo o no. Pues quien le va a decir al programa si hay ciclo o no son esos tres métodos, con esos tres métodos. Entonces el método find pues es utilizado para saber si el vértice que estamos evaluando está contenido dentro de otros vértices. Por eso vemos la palabra padre, es decir, si ese método tiene como padre otro vértice, que todos los vértices van a tener su padre o su raíz. Si apreciaron bien en las diapositivas, no mencionamos nada sobre esa tabla que vemos abajo, que realmente es para eso, es para saber la relación de vértice raíz o vértice padre. Si vemos en el ejemplo en donde se generaba el ciclo, pues nos damos cuenta que el vértice 9 tiene como raíz A7 y el vértice 7 también tiene como raíz A7. ¿Por qué? Porque cuando estábamos desarrollando las conexiones, si recuerdan, comenzábamos con la arista de 8 a 7. Entonces, es decir, la arista 8 es hija de 7. Luego pasábamos la relación de 6 a 7. Es decir, 6 es hija de 7. Luego pasábamos de 3 a 6. Es decir, 3 es hija de 6. Y luego, pues al hacer la relación 3-9, pues 9 pertenece a 3. Pero si vamos con el método find, pues nos damos cuenta que realmente el padre de 9 no es 3 ni 6, sino 7. ¿Ya? Entonces, al saber que la raíz de 9 es 7 y la de 7 es 7, pues sabríamos que hacer la conexión se generaría un ciclo. ¿Por qué? Porque ambos están contenidos en el mismo recorrido, o ambos tienen el mismo padre, y si lo unimos, pues vamos a generar un ciclo. Bien, pues el método makeSet es el que realmente genera la tabla la cual estamos hablando. Pues si nos damos cuenta, es un ciclo, un for each, el cual creamos un vector padre en el cual le asignamos, dependiendo de las variables que contenga la matriz, cada una de esas variables depende de lo que nosotros le agreguemos al grafo. Si lo hacemos con números como en el ejemplo de las diapositivas, o si cualquier otro nombre, puede ser asociativo o puede ser con números. Entonces a ese vector, no importa si sean números o letras, pues se le va a agregar dependiendo de lo que le ingresemos, pues eso mismo se va a guardar en el vértice y en su raíz, así como vemos en la primera tabla. Nos damos cuenta que cada vértice es su misma raíz. Eso es lo que hace el método makeSet. Y el setComponent realmente lo que hace es una comparación, como expliqué ahorita, que es la que necesitamos para saber si se genera un ciclo o no. Y es lo que va a hacer, va a ser preguntar si la raíz del 9 y la raíz del 7, en este caso, son iguales o no. Entonces, si pues son iguales, pues retorna true, es decir, tienen el mismo padre, y falso en el caso en que no tengan la misma raíz. Este método es utilizado en el método de Kruskal,
al final aquí, se encuentra aquí, pero primero vamos a explicar pues lo que tenemos antes en el método. Pues realmente no es tan difícil. Arriba pues declaramos unas variables que son unos vectores, la matriz árbol que va a ser el vector que vamos a retornar como último, la arista pila que es donde vamos, el vector donde vamos a tener guardado las aristas ordenadas, el vector padre que va a ser la tabla que vemos en las diapositivas, menor que va a iniciar desde 1 y mayor que va a ser el que va a limitar el ciclo, el cual va a hacer que se organicen las aristas. Este sería el ciclo donde se organizan las aristas, en donde en el vértice arista pila se van a ir agregando, se va a agregar el objeto arista, el cual contiene la arista de origen y la arista de destino y su peso. Luego, pues con otro ciclo vamos a recorrer este mismo vértice, el vértice que tiene las aristas ordenadas, y vamos a ir sacando cada uno de sus vértices, el vértice de origen, el vértice de destino y su peso, su respectivo peso, para así poder compararlo con el método que hablamos ahorita, que es el Zen Component, que es el que nos va a comparar si tienen o no la misma raíz. Por eso vemos que el condicional entra en caso de que no sea igual, que no tengan la misma raíz. En caso que entre, pues nuestra matriz árbol que habíamos declarado al comienzo como nula, o nuestro vector pues de dos dimensiones porque va a tener en primera posición el origen, el vértice de origen, y en segunda dimensión pues el destino, y en él va a agregar su peso. Y el vector padre pues es la tabla, es el que va a ir editando, va a ir cambiando la tabla dependiendo si entra o no. En el caso en que entre, pues su raíz va a cambiar porque la conexión va a cambiar. Y finalmente retornaríamos nuestra matriz árbol. Rápidamente pasamos entonces al proyecto, en donde tenemos el grafo que tenemos en las diapositivas. Este grafo ha sido generado con este proyecto, con esta interfaz, en donde se ingresaron cada uno de los valores y pues se grafica el grafo. Y pues realmente el que genera el método es el aplicar Cruzcal, en donde veríamos pues el árbol de expansión con cada uno de sus vértices y sus aristas, donde podemos ver que se cumple el método. Muchas gracias.